Ahí va. Le quería compartir con ustedes la segunda palabra de la Biblia. Es decir, la segunda palabra de Génesis 1. Les compartí a ustedes la palabra principio, ¿se acuerdan? Bereshit. Y ahora le voy a... y que tiene que ver todo con Jesús, ¿no? Pero ahora le voy a compartir la segunda palabra, que es la palabra en el principio creó. En el principio creó. En el hebreo dice en principio creó Dios, ¿no? Elohim. Entonces después mañana les digo lo que significa Elohim. Pero hoy solamente quería mostrarle esta palabrita, que es la palabrita Bará. 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 Sí, solamente tiene 3 letritas. Ahora se las muestro otra vez. Bará significa crear, ¿no? Ahora, en el Antiguo Testamento, en el lenguaje hebreo, hay 2 palabras que en la Reina Valera o en otra traducción se traduce como crear. Pero en el original son 2 palabras distintas, que tienen un significado muy profundísimo. Esta palabra bará, ¿ve? Ahí está. Bará, ahí está. Es la letra Bet. ¿Ve la primera letra? La primera letra es la letra Bet. Bet. Y la letra Bet es la palabra para hogar o casa. Casa. ¿Por qué? Y porque se parece a una casa. La primera letra, ¿ves? Tiene como un piso, tiene la pared y tiene el techo. ¿Sí? Bet. Bet el, la casa de Dios. Bet lehem, Belén, significa la casa del pan. Todo lo que comienza con Bet es casa. Casa. Esa es la primera letra de Bará. La segunda es la letra Reshin, que es, ahí está, Reshin. Y la tercera es la primera letra del alfabeto, que es la palabra Aleph. Entonces, B-R Aleph, Bra. Bra. ¿Ok? Bueno, ustedes se acuerdan que yo le dije que la combinación, la letra Bet con Reshin, que es la R, es la palabra Bar. Bar significa hijo. 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 Y Aleph es el poder, todo lo que significa poder y fuerza, pero de Dios. Porque es la primera letra. Y como es la primera letra, tiene que simbolizar a Dios. ¿Saben lo que significa la palabra crear? Bará. Hijo de Dios. Hijo de Dios. Ahí está. La letra Bet, Reshin y Aleph. Bará. Las primeras 2 letras significa hijo, bar, y la última, la Aleph, que es esta, es la palabra poder, pero que significa el poder de Dios. Esta palabra significa hijo de Dios. Entonces ya desde Génesis 1, ¿qué dice? En el principio, el Hijo de Dios. El Hijo de Dios. Ahora, esta palabra bará significa crear de la nada. Porque después está la segunda palabra, que es la palabra formar. Formar. Entonces fíjese que Génesis dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra, porque antes de que Dios creó no había materia.
Pero después en el versículo 26, cuando se refiere al hombre, ahí no dice que Dios creó al hombre. Ahí dice que Dios lo formó. Lo formó del polvo de la tierra. Entonces Dios crea y Dios forma. Son dos palabras distintas. Cuando se usa esta palabra bara, que significa crear, que el verdadero significado es el Hijo de Dios, porque el Hijo de Dios es el creador, se refiere solamente a la creación, no a otra cosa. Cuando la Biblia habla de crear algo, de formar, usa la palabra formar. Porque Dios solamente crea. El hombre no puede crear. Nosotros no sabemos crear. Nosotros podemos formar de lo que Dios ya ha creado. Es decir, yo no creo una escultura. Yo estoy formando una escultura de un pedazo de piedra que Dios creó al principio. A lo mejor esa piedra ha estado en la tierra o ha estado por ahí hace miles de años. Entonces, cuando la Biblia habla de crear, habla de la creación. Nada más, excepto una vez, en el Salmo 51. Cuando el salmista usa la palabra, crea en mí un qué, un nuevo, porque el corazón o un nuevo espíritu, esa es una creación de Dios. No es algo que Él arregla o no es algo que Él arma de cosas. Él crea. La nueva creación es una creación de Dios, de la misma manera que Él creó los cielos y la tierra. Ahora, nosotros somos después que Él crea después nosotros somos formados. Ustedes saben bien que una persona puede ser salva, pero el cambio viene paulatinamente. ¿Sabe por qué? Porque Dios crea y después Dios forma. Y todos los que somos creyentes sabemos que Dios, dicho sea de paso, la palabra formar y formador, ¿sabe lo que significa formador en hebreo? Alfarero. Un alfarero es alguien que forma. ¿Por qué? Y porque Dios creó la tierra y Dios creó el agua y se hace barro, pero nosotros somos los que le damos forma, ¿no? Yo solamente quería decirle que la segunda palabra, la primera palabra de Génesis tiene que ver con Jesús y la segunda palabra tiene que ver con el Hijo de Dios. Espere que le diga mañana lo que significa Elohim, que es el nombre plural de Dios. El plural. Hay un nombre singular y hay un nombre plural. Dioses. Porque cuando Dios habla en Génesis 1:26 dice, vamos, y usa el verbo crear, pero en plural, ¿no? Hagamos al hombre a nuestra forma, a nuestra imagen y semejanza. Hagamos. Ahí usa la palabra formemos, ¿no? Entonces, ¿por qué dice hagamos? Porque era la Trinidad que se estaba hablando, ¿no? Era la Trinidad. Después está el nombre de Yahweh, que se acuerdan que también se lo mostré, que es el nombre del pacto. El nombre del pacto. Cuando se habla de la creación, se habla siempre de Elohim. Ese es el Dios creador, pero es el Hijo de Dios. Gloria a Dios. Muy bien. Después se lo mando en las notas. Lección 7, Apocalipsis capítulo 2, versículo 18. Dice que escribe el ángel de la iglesia en Tiatira. En Tiatira. ¿Y por qué me dice que hay personas esperando? Ok. El ángel a Tiatira. Y ahora así se presenta Jesús. No se olviden que Él se presenta con el título y la función, no que Él quiere, que Él se inventa, pero es un título y una función que ellos necesitan saber, porque eso es lo que ellos necesitan.
Si yo tengo un dolor de muelas, no voy a un peluquero, voy a un dentista, porque el dentista es lo que yo necesito. Entonces, aquí Jesús se presenta a la iglesia de Tiatira como ¿qué? El Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Él está hablando a la iglesia de Tiatira. Era una iglesia pequeña al sur de Pérgamo. Había sido fundada por más ni menos Alejandro el Magno, una tierra muy rica, con agricultura, pero Tiatira se caracterizaba por las tinturas que ellos fabricaban para teñir telas. Ahora le voy a leer, si usted se acuerda de una mujer que era vendedora de púrpura. ¿Sabe de dónde venía? Hechos 16 dice, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira. Era de Tiatira, Lidia. Y en aquel tiempo la industria de la púrpura era muy valiosa, la industria, se ganaba mucho dinero porque ellos hacían las tinturas para teñir y después ellos teñían las telas. Es decir, Lidia no solamente vendía el color, pero también teñía. Dicho sea de paso, no se usaba la palabra teñir en aquel tiempo. ¿Sabe qué palabra se usaba? Bautizar. Ellos bautizaban a la tela en el color. Entonces cuando la tela salía del líquido, ¿qué color tenía? El color de la tinta. Cuando nosotros somos bautizados con el Espíritu Santo y entonces somos sumergidos y cuando salimos, ¿de qué color salimos? El color del Espíritu Santo. Es bautizar, sumergir. Entonces, los de Tiatira, esa era una de las industrias más reconocidas. Y esta mujer, Lidia, porque no tenemos ningún dato histórico de cómo comenzó la iglesia en Tiatira. Lo único que los expertos dicen, mire qué cosa, los expertos dicen, y muchos, otros no, pero muchos de los expertos dicen que Lidia llevó el evangelio a Tiatira. Puede ser, no sabemos. Pero cuando Juan escribe esta carta a la iglesia en Tiatira, ya Lidia había muerto porque ya son 30 años después. Entonces, Jesús ahora le escribe esta carta y esta carta es una carta muy severa. Muy, 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 muy severa. Por eso él dice, escúcheme bien, el que le está hablando es el Hijo de Dios. Ahora, fíjense cuál es el significado. Él dice, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido. Los ojos son los que ven y los pies son los que juzgan, porque pisan y ponen orden, ¿no? Y destruyen. Ahora, fíjense que él aquí se define como el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido. ¿Está bien? Esta definición, esta ilustración, viene de Apocalipsis capítulo 1. ¿Se acuerdan? Cuando Jesús se le presentó a Juan. Y dice, y había alguien que estaba en medio de los 7 candeleros, pero dice, es uno semejante al Hijo del Hombre.
vestido con una ropa que llevaba a los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Entonces, fíjese qué interesante. En el capítulo 1, Jesús se presenta con los mismos ojos, con los mismos pies, pero Juan dice es como el Hijo del Hombre, porque Juan ve a Jesús como el Hijo del Hombre. Pero a la iglesia de Tiatira, como vino un mensaje muy fuerte, Jesús le dice, yo soy el Hijo de Dios. La misma descripción, ojo de fuego, pies de bronce bruñido, pero se pone otro título, el Hijo de Dios. ¿Y por qué? Porque era un mensaje. La iglesia de Tiatira no estaban viendo a Jesús como el Hijo de Dios. Es decir, no estaban viendo a Jesús en toda su divinidad. No estaban viendo a Jesús en su deidad. Si usted, por ejemplo, usted va a decir, ¿y qué significa eso? Si usted va a muchos de los grupos mesiánicos cristianos, los cristianos, ¿ok? Los que cantan, dicen Yeshua y dicen, en cambio de decir Pablo, dicen Saulo, y en cambio de decir, ellos usan todos los nombres, en cambio de decir Mesías, dicen Mesías, y te hacen sentir mal, porque nosotros declaramos los nombres en nuestro idioma y ellos lo tienen que decir en hebreo, ¿cómo no? Bueno, todos esos mesiánicos, la mayoría de esos mesiánicos, creen que Jesús es el Mesías, pero no creen que Él es el Hijo de Dios. Tienen un problema muy fuerte con la divinidad de Cristo. Lo ven como un Mesías, pero no lo ven como Dios. Entonces, aparentemente acá, en esta iglesia de Tiatira, estaban pasando por la misma crisis. Sí, creían en Cristo y en la salvación, pero no lo estaban viendo como el Hijo de Dios. Y no se olviden que a Jesús lo condenaron. ¿Por qué? Porque él decía que era el Hijo de Dios. Y entonces los religiosos le decían, tú te haces Dios, tú te haces igual a Dios. Porque decir que él era el Hijo de Dios era decir yo soy Dios, ¿no? Y entonces esta iglesia en Tiatira estaba fallando en esto. Y Jesús muy severamente le dijo, yo soy el Hijo de Dios. Yo estoy mirando todo lo que ustedes están haciendo y tengo pies de bronce. Cuidado porque entro y pisoteo todo. Eso es lo que está diciendo. Y el bronce bruñido era como una aleación de oro, plata, bronce y cobre. Y el bronce bruñido, la característica principal del bronce bruñido era que era muy brillante. Muy brillante. El oro puro. ¿Alguna vez usted ha visto oro puro? Yo lo he visto en minas de oro en Centroamérica, en Sudamérica, y el oro no es brillante. Es un amarillento medio oscuro, es opaco. Claro, después hacen joyas y después lustran o le dan brillo al oro, pero el oro en sí no es muy brillante, pero el bronce bruñido sí. Entonces acá me está diciendo que no solamente los pies de Jesús son fuertes porque son de metal, pero brillan como fuego, ¿no? Esa es la justicia de Jesús. Es decir, los ojos, yo estoy mirando todo, y los pies, yo estoy analizando todo y lo estoy juzgando. Entonces él dice, yo conozco tus obras, yo veo tus obras, y yo veo tu amor y tu fe, servicio y tu paciencia,
y que tus obras postreras son más que las primeras. Es decir, las últimas obras que han estado haciendo son mejores que las primeras que empezaron a hacer. Y los felicita. Pero ahora viene una reprendida. Como que le dice algo bueno. Ustedes se acuerdan cuando empezamos al principio que las cartas de Jesús a las iglesias están siempre divididas en las tres partes. Primero viene algo bueno, como una felicitación, como una palabra de ánimo. Después viene la reprensión y después viene la instrucción, el consejo. Entonces él acá le dice, yo estoy viendo que las últimas cosas que ustedes han estado haciendo están bien. Pero significa pero. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Claro, las pocas cosas que Jesús tenía en contra, aunque eran dos cositas pesadas. Y fíjese lo que él dice, lo que Jesús dice, porque tú toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Tolerar es una palabra muy fácil de entender, porque tolerar significa permitir, hacer lo que esa persona quiere, sin detener. La palabra también significa dejarlo sola y también rendirse. Cuando uno tolera, no está tolerando, ay, pobrecito, no, está tolerando y se pone de acuerdo con lo que la persona está haciendo. Aunque uno diga, no, yo estoy en contra de eso. No, si estás en contra no vas a tolerar. Tolerar significa permitir. Entonces, ¿qué estaba permitiendo la iglesia en Tiatira? Oh, perdón, el ángel de la iglesia en Tiatira, el pastor, ¿qué estaba permitiendo? Estaba permitiendo a una mujer que no era Jezabel, no se llamaba Jezabel, porque aquí no es la persona que es condenada, es el espíritu de la persona que está siendo condenada. Entonces, el espíritu de la persona que estaba siendo usada se llamaba el espíritu de Jezabel. Entonces dice, esta se cree que es profetisa y enseña y seduce a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y Jesús le da un palo aquí, no, le dice, le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en la cama, es decir, se va a enfermar, y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella, y a sus hijos heriré a muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según sus vuestras obras. Esta mujer era una mujer, y dicho eso de paso, voy a aclarar desde ya, el espíritu de Jezabel no hace acepción de personas. Puede ser una mujer como muchas veces es un hombre. Yo lo sé porque yo experimenté esto cuando empezamos la iglesia. Había un hermano que me quería controlar y me controlaba el dinero, me controlaba los gastos, me controlaba un montón de cosas y me lo hacía sentir hasta que me di cuenta que era un espíritu de Jezabel. Entonces, esta falsa profeta estaba animando a los hermanos a continuar en la adoración de dioses paganos y a participar en la inmoralidad característica de esas sectas. Le voy a dar un ejemplo, ¿está bien? En Latinoamérica, nosotros hemos visto esto en la Iglesia Católica.
Mire esto. Eh, ok, yo no sé si ustedes alguna vez han oído acerca de un pueblo en el centro de Guatemala que se llama Almolonga. Almolonga es un pueblo de 36.000 habitantes y la mayoría, el 99,9% de los de Almolonga son todos cristianos. En Almolonga todos trabajan en las hortalizas, zanahorias, repollos, rábanos, porque ellos no tienen rabanitos, tienen rábanos, y son grandísimos. Yo tuve la oportunidad de ir un año para el año nuevo y se juntó todo el pueblo. 36.000 habitantes se juntan en la plaza central, todas las iglesias que hay, y hacen un tremendo culto. Claro, a mí me encantó. Dicho sea de paso, el año anterior a que yo fui, había estado el pastor Claudio, con toda la familia. Y entonces yo estuve ahí el año después y a mí no, a mí me gustó porque vi lo de la tierra, vi lo de la zanahoria grande como un brazo, como el brazo de un hombre así. Am, Tremendo, pero no me gustó porque no había inconversos, eran todos cristianos. Entonces, como en ese tiempo yo era evangelista, y entonces dije, no, yo acá no vuelvo más, y aquí no hay ningún cristiano. Había uno solo, que era un borracho, que estaba sentado en la esquina, y el pastor me dijo, y ese no es de acá, desde el pueblo de al lado. Me dijo, no es de acá. Bueno, y fíjese una cosa, fíjese lo que hizo la Iglesia Católica, no solamente ahí, pero en toda Latinoamérica. Ahí en ese lugar de Guatemala, la principal tribu de indígenas que viven ahí todavía son de la tribu Quiché. Los de la tribu Quiché. Ellos tienen su manera de vestirse, tienen su idioma. Muchos de ellos no hablan en español, hablan solamente en quiché. Pero escúcheme bien, pero tienen casa con aire acondicionado, satélite, tienen o Mercedes-Benz o Toyota. Otra marca no quieren, porque ellos dicen que son los mejores. Bueno, entonces fíjense que en ese lugar ellos adoraban a un dios que se llama Mashimón, Mashimón, que significa atadura, atadura. Y en ese pueblo, cuando llegó el Evangelio, ese pueblo tenía un índice altísimo de suicidio, de alcoholismo, de accidente, mucha muerte, había mucha muerte y depresión. Cuando se predicó el Evangelio, hicieron guerra espiritual, todo eso. Bueno, el Mashimón ese quedó atado en ese pueblo. En ese pueblo. Y lo característico que sucedió es que la esposa del pastor Mariano resucitó un muerto. La llevaron a Micaela, se llama ella. Micaela, la llevaron a Micaela. Le hicieron ver al muerto, ella se rió, le puso la mano en la cabeza y lo resucitó. Y ahí se armó un lío en el pueblo. Imagínense, resucitando un muerto. Pero fíjense lo de la historia. En el siglo XVII, cuando llegaron los curas católicos, ¿qué hicieron? Se averiguaron de que el espíritu ese se llamaba Mashimón. Y entonces, ¿qué hacen? Edifican una iglesia, una iglesia católica, y le dicen, de ahora en adelante, esta iglesia es la iglesia, el templo de San Simón. San Simón. Ustedes lo llaman Mashimón, nosotros lo llamamos San Simón.
Ahora ustedes no se van a juntar por ahí, ustedes ahora van a venir acá a esta iglesia y ustedes van a adorar a San Simón. Solamente le cambiaron el nombre. Y en Latinoamérica todavía hay millones y millones de personas que están yendo. En Brasil eso se ve claritito. De día van a la iglesia católica a prenderle vela a un santo y de noche van al macumbero. Para ellos es lo mismo. En el Caribe, en el Caribe los cubanos están con la Virgen del Cobre y con San Lázaro, un montón de cosas que tienen nombre de cristianos, pero no son los mismos demonios de antes. Son los mismos demonios que vinieron del África, por ejemplo, en el Caribe. Y en Centroamérica son los mismos dioses que estaban ahí con los aztecas, con los mayas, con todos los dioses de ahí. Le cambiaron el nombre nada más, el nombre. Cambio de figuritas. Exactamente. ¿Y por qué le estoy diciendo esto? Porque eso es lo que estaba pasando en el primer siglo también. Estas falsas profetisas lo que estaban haciendo le estaban diciendo a los cristianos, sí, está bien, pero ustedes pueden seguir rindiéndole culto a eso, pero vamos a cambiarle el nombre. Y estaban acomodando verdades. Y cuando Dios define esto, lo llama fornicación. Nada más. Es decir, lo compara con una relación íntima y legal. Eso es lo que como Dios lo ve, ¿no? Y entonces ahí está la Jezabel, que ustedes saben bien, en el Antiguo Testamento era la esposa del rey Acab, pero ella no era ella no era judía, ella no era hebrea, ella era hija del rey Etbaal, que era el rey de Sidón. Y en aquel tiempo se usaba de que los reyes se casaban entre ellos, de otros países, para hacer alianzas. Pero Acab era judío, era hijo de Israel. Él no se podía casar con una mujer pagana de otra nación, pero se casó con Jezabel para hacer una alianza entre Israel y Sidón, el rey de Sidón. Y claro, cuando vino la Jezabelita, se trajo a todos los muñequitos y a las muñequitas que tenía. Se trajo a todos los demonios que tenía por allá, se los trajo a Israel. Sí, es así. Y combina la adoración al Dios de Israel con la adoración al Baal. Ahora le voy a decir lo que es Baal. Y no solamente eso, pero después en Primera de Reyes 16 dice que también hizo una imagen de Acera, que era la diosa femenina, la esposa de Baal. Es decir, Baal, la palabra Baal significa esposo, y Acera es la mujer. Entonces fíjense, Baal es el dios de la prosperidad y de la provisión. El dios de la prosperidad y la provisión. Acera es la diosa de la felicidad y de la buena suerte. Es la que te da buena suerte. ¿Qué hay de nuevo? No hay nada de nuevo. El diablo solamente se cambia la figurita. Ahí está. Cambia la cara, la careta, pero son los mismos espíritus. Pero Jezabel era una asesina. Ella mataba gente que no... Ella mató a los profetas. Solamente quedaban un grupito, un puñadito de profetas.
Él mató a un hombre llamado Nabaot para solamente quitarle el viñedo para dárselo al esposo, a Acab. Y entonces Dios ve eso dentro de la iglesia. A una mujer que estaba profetizando y hablando en lenguas y haciéndose la profeta, y que le estaba diciendo a la gente que podían seguir adorando o sirviendo o rendiéndole culto a otros dioses paganos, pero como cristianizados. Y Jesús le dice: yo le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Entonces fíjense lo que el versículo 22 dice: he aquí, yo la arrojo. No dice yo la arrojaré, dice yo en el tiempo presente la estoy arrojando ya, en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran. Esta es la vez que se usa la palabra adulterio. Se usa mucho la palabra fornicación, pero adulterio se usa acá. ¿Y qué es? ¿Por qué? Porque la fornicación es una violación a la ley moral de Dios. Es cuando una persona se une a otra persona, pero ilegalmente. No hay no hay relación, solamente es algo carnal. El adulterio, no, el adulterio es una violación al voto matrimonial. Entonces, espiritualmente, cuando Dios habla de fornicación, habla de ustedes se unieron a esto y a esto y a esto y a esto. Pero cuando habla de adulterio espiritual, está hablando de que ustedes han violado un voto espiritual, una violación de la relación de pacto con Dios. Eso es muy serio. Muy serio. Y entonces él le dice: y a sus hijos los heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. ¿Sabe lo que estaba pasando acá? Ok, mire bien ahora. Esta palabra era una anticipación a la iglesia de la Edad Media, a la iglesia que venía. ¿Por qué? Y porque la iglesia, dicho sea de paso, la iglesia siempre se llamó la iglesia universal, la iglesia católica. Solamente después de la Reforma, la iglesia católica se puso la iglesia católica apostólica y romana. Pero antes de la Reforma era la iglesia católica, porque había una sola. Una sola. Toda era la iglesia católica. Es decir, nosotros somos la iglesia católica, la iglesia universal. ¿Y qué pasa con la iglesia universal de la Edad Media? Y esto fue lo que pasó. Combinaron el cristianismo con filosofías paganas. Con rituales paganos. Con la exaltación a María. Es decir, exaltaron a una divinidad femenina. Ok, ahora le voy a decir, a ver si ustedes se acuerdan, los que fueron católicos. ¿A ustedes le enseñaron que María es la corredentora con Cristo Jesús? La mayoría de católicos no saben. La corredentora. Espérese. Es decir, ¿qué significa corredentora? Jesucristo es el Redentor y tiene a alguien que está al lado de Jesús redimiendo también. Porque la redención de Jesús no es suficiente, necesita una ayudita. No. Ustedes... Espérese. Eso es lo que se le enseña a la gente. Claro, la mayoría del católico no la pesca esa.
no la casa, así, ¿no? Pero eso es lo que ellos enseñan. Ella es la co-redentora. Y no solamente eso, pero después entra todo el asunto de la intercesora. El Espíritu, entonces le quita el lugar, el lugar de redención se lo quita a Jesús un poquito, y después le quita la función de la intercesión al Espíritu Santo. Le quita una función al Espíritu Santo y una función a Jesús. Para mí, todas estas verdades, el Espíritu Santo las estaba revelando, no solamente para la iglesia en Tiatira, pero después para la iglesia que iba a venir. Y hasta la iglesia de hoy. ¿Qué es la misa? La misa de todos los días, a las 6 de la mañana, a la hora que sea. ¿Qué es una misa? ¿Sabes lo que es una misa? Están sacrificando a Jesús otra vez. Porque ese es el cuerpo y la sangre. O sea, cuando el pan se parte, están otra vez partiendo el cuerpo de Cristo. Lo están matando, lo están crucificando, Él está muriendo. Porque lo que Él hizo hace 2000 años atrás en la cruz no se completó. Hay que completarlo todos los días. Es un continuo sacrificio de Cristo. Porque el primero no es suficiente. Y a Tiatira, y otra vez a la iglesia de hoy, Jesucristo está diciendo, miren, yo soy el Hijo de Dios. Ninguno más. Y soy unigénito. ¿Se acuerdan que le expliqué que la diferencia entre primogénito y unigénito? Primogénito significa el primero. María, dice que cuando María le dio de luz a Jesús, dice que él tuvo a su hijo primogénito. Es decir, María dice que Jesús era el primogénito porque después del primogénito venía el segundo génito y el tercer génito. Hasta sabemos que Jesús tuvo 2 hermanitas y 5 hermanitos. Pero unigénito significa único, único, como Él no hay. Entonces acá Él está diciendo, yo soy el Hijo de Dios, el unigénito Hijo de Dios. Yo soy el único que redime y el único que juzga. Y entonces dice, pero ustedes que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no hay, es decir, ¿sabe a quién le está hablando ahora? Siempre hay un remanente. Siempre. Siempre hay un remanente. En la iglesia católica hay un remanente. En la iglesia de los que creen, de los que hablan que son cristianos, pero no tienen nada del Espíritu, ahí hay siempre un remanente. Dios siempre tiene un remanente fiel. Y entonces dicen, miren, lo que ustedes tienen, reténganlo hasta que yo venga. No lo suelten. El remanente que no tiene esta doctrina. Y entonces él termina diciéndole, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, las regirá con vara de hierro, serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también le he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y aquí el escritor Jesús está citando del Salmo 2. Del Salmo 2. Cuando le dice, yo publicaré el decreto, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, pídeme y te daré por herencia a las naciones. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Y entonces le dice, honren al Hijo,
Honren al Hijo. A los vencedores, dice, yo les voy a dar juicio, autoridad para juzgar a las naciones y a compartir el gobierno con Cristo. Nosotros vamos a gobernar con Cristo. Jesús va a estar en Jerusalén sentado en el trono de su padre David, pero Él va a gobernar en toda la tierra a través de los santos. Y cada uno vamos a tener asignaciones de cómo gobernar sobre las naciones y sobre la gente que va a quedar. Después vamos a hablar de estas cosas en el libro de Apocalipsis. Después que pase la última, no la última, pero la guerra del último conflicto, el penúltimo conflicto, mejor dicho, Él va a sanar la tierra, Él va a venir, se va a sentar, va a gobernar por 1000 años, y van a quedar gente en la tierra, y van a seguir reproduciéndose la gente. Lo único que el diablo va a estar atado por 1000 años. Entonces va a haber un gobierno de Jesús por 1000 años, donde un niño tendrá la fuerza de 100 hombres, donde el león se recostará al lado de un corderito. Es decir, por 1000 años va a haber paz. Jesús va a reinar y nosotros los santos vamos a reinar con Él. Pero, aunque el diablo va a estar atado por 1000 años, fíjense dónde está la maldad. Al final de 1000 años, Él va a ser desatado nuevamente. Por un tiempo. ¿Y saben qué? Después de 1000 años de paz y prosperidad y bendición, van a haber gente que le van a creer otra vez al diablo. Y ahí va a venir la destrucción final. Ya. Todas estas verdades son muy importantes, no solamente para saber lo que Jesús quiere que nosotros sepamos, pero estas verdades son para nosotros. Nosotros no podemos soportar la combinación de ideas. Le voy a... apenas se terminó la persecución y el emperador Constantino, todo el mundo contento, todo el mundo cristiano, qué lindo. ¿Saben qué? Cuando los creyentes les va demasiado bien, se empiezan a pelear. Y se empezaron a pelear. Empezaron a discutir teología. Que esto, que el otro, que la divinidad de Cristo, que la humanidad de Cristo, que... Bueno. Y como no llegaban a un acuerdo entre ellos, le pidieron ayuda al emperador. A un tipo que no sabía nada. ¿Qué sabía de Dios? Era un converso, pero era un convertido por política. ¿Y sabe lo que hizo Constantino? Constantino llama a un concilio. ¿Sí? A un concilio. Un concilio significa una reunión de todos los líderes, ¿no? Obispos, avispas, qué sé yo, no sé lo que. Obispos. ¿Y sabe lo que hace Constantino? Constantino dice, mire, ustedes son gente linda, ustedes oran, ustedes buscan a Dios, ustedes son muy lindos, pero ustedes no saben nada no tienen ideas organizadas. Yo los voy a ayudar. Ustedes junten a todos los de la Biblia, que conocen la Biblia, yo les voy a mandar a mis filósofos griegos. Y en ese concilio estaban todos los teólogos de un lado, y del otro lado estaban todos los filósofos griegos, paganos, no cristianos. Y los filósofos, y se lo voy a explicar en una manera más bien fácil, ¿no?
¿Qué hicieron los filósofos griegos? Le dijeron, miren, ustedes teólogos cristianos que oran mucho y buscan a Dios, oye, mire, le vamos a enseñar cómo es esto. 1, 2, 3 y 4. 1 es la idea principal. Entonces, debajo de 1 viene 1A, 1B, 1C y 1D. Esta es la idea grandota y estas son las ideas más chiquititas. 2, 2A, 2B, 2C. ¿Sabe lo que le enseñaron? Le enseñaron a organizarse, a organizar las ideas en la lógica griega. ¿Sabe cómo se llama la combinación de la Biblia con la lógica griega? Teología. Teología. Y desde ese día, porque Constantino nos metió a los filósofos, todavía estamos discutiendo. Todavía no hay gente de Dios que los seminarios, en los colegios, todavía están discutiendo verdades que se discutían en el primer siglo. Y todavía no llegaron a un acuerdo. Y me da bronca. ¿Por qué? Porque permitimos que todas estas ideas de la lógica y de la filosofía griega entren a nuestro pensamiento. Pero yo sé que viene que siempre en todo avivamiento no ha sido un avivamiento de la teología. Pablo lo dice, yo, Señor, quiero un espíritu de revelación y sabiduría en el conocimiento de Jesús. En el conocimiento de Jesús. Que eso es otro tema, ¿no? Y fíjese que todos los que están en esto de la teología y de la filosofía y de la lógica, ellos no quieren saber nada con la experiencia. No, nada. No. Que yo siento a Dios. ¿Cómo que sentís a Dios? ¿Y cómo? ¿Es seguro que sentís a Dios? A lo mejor es algo que... A lo mejor anoche comiste una pizza entera y estás soñando con pajaritos. ¿Qué sé yo? No sé. A mí me han dicho de cosas y... No, ¿qué es esos sueños, visiones del Espíritu Santo? ¿Qué es eso? No. Mostrame cómo está acá. Capítulo y versículo. Y ustedes saben bien que hay realidades de Dios en nuestra vida que nosotros no podemos ni explicar. ¿Qué vamos a explicar la realidad de Dios en nuestra vida? Si no hay palabras? No hay palabras. ¿Cómo vamos a explicar la paz de Dios? ¿Cómo vamos a explicar la experiencia de tener una seguridad de que vamos a ir al cielo? Y eso está todo basado en la fe. ¿Y la fe cómo se explica? La fe no tiene explicación. Porque la fe es estar parados encima de algo invisible. Eso es lo que dice la Biblia. ¿Y cómo voy a estar parado encima de algo que es invisible? Y sí, porque la fe ve lo invisible. Y la fe tiene una absoluta seguridad que lo que está viniendo ya llegó. Aunque no llegó. Pero la fe dice, llegó ya está. ¿Y dónde está? No, pero yo lo creo que ya llegó. Amén. Y bueno, esa es la carta de Tiatira y de las verdades que nosotros le podemos sacar para nuestras vidas hoy. Estoy esperando terminar las 7 iglesias, porque después de las 7 iglesias le voy a mostrar la matriz que Juan usó. ¿Se acuerdan el candelero de 7? Y que en cada brazo había 7. Bueno, le voy a mostrar ahora las 7 iglesias que están en un brazo y las 7 iglesias que están encima del brazo. ¿Y qué significa? Excelente. Muy bien. Nosotros ya nos tenemos que ir, son las 7, a ver quién
¿A quién le toca a Paul hoy? ¿No saben? ¿Quién le toca orar? Ok, bueno. Entonces le va a tocar a Paul arrancar. Porque por ahí se aparece el de Mar del Plata. ¿Saben? Martín es de Mar del Plata, ¿no? Y la esposa es de La Plata. Imagínense. Muy bien. Entonces, Paul, empiecen a orar y yo vuelvo dentro un ratito. Hermanos, buenas noches, ¿cómo están?